Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima emoción, y la verdad es que yo también. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y específicamente, vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha mantenido a todos en vilo, las supuestas revelaciones de Esla Turkoglu sobre su boda con Halil İbrahim Ceylan. Sí, han leído bien. El título ya lo dice todo y hoy vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada posible verdad que rodea este tema. Prepárense para un vídeo lleno de sorpresas, análisis y, por supuesto, mucho contenido jugoso. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros contenidos. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles lo mejor. El mundo del entretenimiento turco es conocido por sus historias apasionantes, tanto dentro como fuera de pantalla. Y cuando se trata de nuestras parejas favoritas, la curiosidad se dispara. Esla Turkoglu, a quien muchos conocemos y admiramos por su talento y carisma, y Halil İbrahim Ceylan, también un actor con una gran legión de seguidores, han sido objeto de intensos rumores sobre su relación desde hace algún tiempo. Pero lo que ha explotado recientemente son las noticias sobre una posible boda. Y hoy vamos a intentar aclarar todo esto. ¿Es cierto que Esla Turkoglu ha revelado detalles íntimos sobre una boda con Halil İbrahim Ceylan? ¿Qué se dice exactamente? ¿Hay confirmación oficial o son solo especulaciones? Vamos a investigar a fondo basándonos en las fuentes más fiables y analizando las pistas que nos han llegado. Prepárense porque vamos a destapar la olla y a contarles todo lo que sabemos. Y para comenzar con este gran tema, es importante contextualizar. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, ambos jóvenes talentos que han alcanzado la fama gracias a exitosas producciones televisivas, han compartido pantalla y, según los rumores, también una conexión especial fuera de ella. Sus personajes en Emanet cautivaron al público, y esa química en la ficción, como suele suceder en estos casos, traspasó la pantalla para muchos de sus seguidores. Desde entonces, la especulación sobre una posible relación romántica entre ellos ha sido constante. Los fans los han emparejado, han creado montajes, han analizado cada interacción en redes sociales, y la verdad es que han logrado crear una expectación tremenda. Pero, ¿cuándo empezaron los rumores de boda? Bueno, estos se intensificaron significativamente en los últimos meses, alimentados por supuestas filtraciones, avistamientos juntos y comentarios enigmáticos de personas cercanas a ellos. La frase clave que ha dado título a nuestro vídeo, Esla Turkoglu revela todo sobre su boda con Halil İbrahim Ceylan, proviene de una ola de titulares y publicaciones en redes sociales que prometían revelar la verdad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, incluyendo portales de noticias de espectáculos turcos y comentarios de fans en foros especializados, la historia parece ser un poco más compleja de lo que los titulares sugieren. No hay una declaración oficial directa de Esla Turkoglu diciendo, me voy a casar con Halil İbrahim Ceylan y aquí están todos los detalles. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que han surgido informaciones, a menudo a través de intermediarios o de lo que parecen ser filtraciones, que apuntan a que Esla Turkoglu ha estado compartiendo detalles de su vida privada, incluyendo aspectos de su relación con Halil İbrahim, con personas de su círculo más cercano, y que estas informaciones han llegado a la prensa. Una de las pistas más fuertes que han circulado es la supuesta existencia de un anillo de compromiso. Varios medios han especulado sobre la presencia de un anillo en el dedo de Esla en algunas de sus fotografías recientes. Si bien esto podría ser mera casualidad o un accesorio más, para los seguidores más atentos, se convirtió en una señal inequívoca de un compromiso. Además, se habla de conversaciones privadas que Esla habría tenido con amigos íntimos donde habría mencionado planes futuros, incluyendo la posibilidad de una boda en un futuro no muy lejano. La clave aquí es la palabra posibilidad y el hecho de que estos detalles se estén filtrando, no anunciando públicamente. Por otro lado, es importante mencionar que tanto Esla como Halil İbrahim han sido bastante discretos en cuanto a su vida privada. En entrevistas a menudo evitan responder directamente a preguntas sobre su relación, o dan respuestas ambiguas que dejan a los fans con más preguntas que respuestas. Esto, lejos de apagar los rumores, los aviva. La falta de una confirmación o desmentido rotundo les permite mantener ese aura de misterio que, para muchos, es parte de. Él le encantó. Sin embargo, la intensidad de los recientes rumores sugiere que algo más está sucediendo, o al menos,
que se están produciendo conversaciones y planes que podrían llevar a un anuncio más formal en el futuro. Los detalles específicos que se han revelado a través de estas filtraciones son variados. Algunos hablan de una boda íntima, lejos de los focos de la prensa, quizás en un lugar especial para la pareja. Otros sugieren que los planes están aún en una etapa muy temprana, y que los rumores de boda son prematuros. Lo que parece ser cierto es que Zlatoroglu ha estado hablando sobre su relación y sus aspiraciones personales, y estas conversaciones, de alguna manera, han llegado al público. El todo del título, por lo tanto, podría referirse a una serie de comentarios y confidencias que, al ser reunidos y especulados, dan la impresión de una revelación completa. Es fundamental recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy delgada. Los medios, en su afán por generar noticias, a menudo amplifican rumores o interpretan declaraciones de manera que generen más interés. Por eso es importante tomar toda esta información con una pizca de escepticismo hasta que haya una confirmación oficial por parte de los involucrados. Sin embargo, no se puede negar que la fuerza de los rumores y la consistencia de las filtraciones sugieren que hay algo de verdad en medio de todo el alboroto. Ahora hablemos de la reacción de los fans. La comunidad de seguidores de Zlatoroglu y Halil İbrahim Ceylan está dividida. Por un lado, hay una gran cantidad de fans que están encantados con la idea de una boda. Han seguido su relación durante mucho tiempo y consideran que son una pareja perfecta. Desean verlos felices y juntos, y una boda sería la culminación de sus esperanzas. Por otro lado, hay un sector de seguidores que prefiere que los artistas mantengan su vida privada en un segundo plano y se centren en sus carreras. También hay quienes son más cautelosos y prefieren esperar a tener información confirmada antes de dejarse llevar por la emoción. Lo que está claro es que la figura de Zlatoroglu, en particular, se ha convertido en el centro de atención en este asunto. Se espera que sea ella quien, de alguna manera, revele la verdad, ya sea a través de un gesto, una declaración o incluso la simple continuación de su vida tal como la perciben sus seguidores. El titular, Zlatoroglu revela todo sobre su boda con Halil İbrahim Ceylan, actúa como un gancho, atrayendo a todos aquellos que buscan la respuesta definitiva. Y aunque quizás esa respuesta definitiva aún no ha llegado en la forma que esperamos, el simple hecho de que se esté hablando tanto del tema ya es una revelación, en sí misma, una señal de que algo está en el aire. Los detalles que supuestamente ha revelado Zla, según las especulaciones, podrían incluir desde el tipo de ceremonia, hasta la fecha tentativa, o incluso el lugar donde se daría el sí quiero. Es posible que haya compartido con amigos cercanos su deseo de dar este paso importante en su vida con Halil İbrahim. Y estas confidencias, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, encuentran su camino hacia los medios y las redes sociales, creando un torbellino de especulaciones. En conclusión, y para resumir un poco lo que hemos desglosado hoy, el tema de la boda de Zlatoroglu y Halil İbrahim Ceylan es uno de esos temas que genera muchísima expectación en el mundo del entretenimiento. Si bien no existe una declaración oficial y directa de Zlatoroglu revelando todo sobre su boda en un sentido literal y público, sí que hay una corriente muy fuerte de rumores y supuestas filtraciones que sugieren que la actriz ha estado compartiendo detalles de su relación y planes futuros con personas de su círculo íntimo. La aparición de un posible anillo de compromiso, las conversaciones privadas y la discreción habitual de la pareja han alimentado estas especulaciones hasta el punto de generar titulares tan contundentes como el que hemos abordado hoy. La verdad, como suele ocurrir, podría estar en algún punto intermedio entre la completa invención y el anuncio oficial inminente. Lo que sí podemos afirmar es que el interés por su vida privada es altísimo, y cualquier movimiento de Zla y Halil será escrutado con lupa por sus miles de seguidores. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. La verdad es que me encanta poder compartir estas noticias y especulaciones con ustedes y leer sus opiniones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos rumores de boda son ciertos? ¿Han visto alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes les pueda interesar este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.